Muy buenas, muy buenas tardes, muy buenas noches ya son las 7. Buenas noches, estudiantes, alumnos en general. Vamos a esperar unos minutos mientras sus compañeros van conectándose, mientras van regresando de su breve receso. Ya hoy día vamos a continuar con nuestra clase habitual. Nos encontramos en una nueva edición del curso de geografía. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Y bueno, vamos a esperar 2 minutos. En 2 minutos estamos arrancando. Bien, estamos ahorita todavía en 70 conectados. Vamos a esperar. Vamos a llegar a 100. A 120 hay que llegar, ¿ya? Para iniciar con nuestra clase del día de hoy. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Buenas noches, Josué, Nicole, Katy. Muy buenas noches a Ronnie, que siempre lo veo por ahí. Cristian, a Kelly Canales, Shirley. Muy buenas noches con todos ustedes. Nos volvemos a reencontrar después de 2 semanas, ¿no? Entonces vamos a reactivarnos, vamos a ponernos en onda y hoy día vamos a justamente desarrollar un tema que es constantemente visto en las academias, en los exámenes de admisión también. Ya, ahorita en breves momentos, mientras estoy ahorita conversando con ustedes, voy a enviar los materiales para que puedan ir ya revisando. Ya voy a hacerlo llegar a través de los delegados. Y mientras tanto, nosotros vamos avisando a todos que ya va a comenzar geografía. Hay que pasar la voz. Estamos ya ahorita ya vamos en 80 ya conectados. Muy bien. Entonces hay que llegar a 120, ¿ya? 120, esa es la base. Sobre eso iniciamos. Les estoy enviando dos paquetes. Uno que son las diapositivas en general, la parte conceptual que vamos a desarrollar el día ya ahorita en breves minutos. Y la segunda que es la práctica que vamos a resolver. Ya consta de 10 preguntas. Ya lo pueden ir viendo ustedes. Y bueno, seguramente ya en breves minutos el coordinador y los delegados están haciéndoles llegar los materiales. Bien, muy bien, nuestro tema del día de hoy, eh,
es la vertiente hidrográfica del Pacífico, ¿no? En algunos libros lo vamos a encontrar como la hoya del Pacífico, en otros libros como la cuenca del Pacífico, ¿no? Va a haber pequeñas variaciones, ya, pero en general estamos hablando de todas las cuencas hidrográficas, de todos los ríos que van a desembocar en el Océano Pacífico, ¿ya? Entonces, estos ríos se ubican a lo largo de toda la costa, a lo largo de toda la costa peruana. Ya, a ver, vamos a esperar todavía unos minutos, es temprano todavía, a sus compañeros, avisen, compartan el video, ya, y también avisen a sus compañeros, ya, que ya estamos iniciando el curso de geografía. Sí, justamente, Melanie, este también es un tema recurrente, ¿no? En los exámenes de admisión, efectivamente, también viene todo lo que es relieve de la costa, ¿no? La geomorfología de la costa peruana, ¿no? La geomorfología de la región altoandina, geomorfología del bosque húmedo tropical, ¿no? En este caso, el tema de las vertientes también es una constante. ¿Ya? Entonces, de todas maneras, hoy día vamos a desarrollarlo. Hacerles recordar de que la Academia Perú Libre está iniciando un nuevo ciclo básico, formativo, que se va a iniciar este 24 de agosto, se va a desarrollar de lunes a viernes, de 8 a 1 de la mañana, ¿no? Con el fin de profundizar, ¿no? De entrar en mayor detalle respecto a nuestra formación eh, para los exámenes de admisión, ¿ya? Hay que prepararnos muy bien para San Marcos, para Villarreal, para Callao, ¿no? Y demás universidades públicas y privadas, ¿ya? Está de más indicarles de que los factores que van a permitir de que ustedes ingresen a la universidad es justamente la persistencia, ¿no? La disciplina, el estudio, y eso va a contribuir a que ustedes puedan lograr sus objetivos, ¿no? En realidad, en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Bien, las cosas a nivel nacional están un poco difíciles, perdón. Cada vez recibimos malas noticias, ¿no? Pero bueno, nosotros hay que mirar el futuro con bastante optimismo, con bastante esperanza. No hay que dejar de estudiar y seguramente ya vamos a recibir buenas noticias, ¿no? Bien, ya estamos entonces, ya entonces empezamos con nuestro tema del día de hoy. Ya estamos la gran mayoría. Y bueno, este tema corresponde a la semana 11 de acuerdo al sílabus que hemos venido desarrollando, ¿no? El tema es la vertiente hidrográfica del Pacífico, ¿ya? En algunos libros lo van a encontrar como la hoya del Pacífico, ¿no? Es un tema muy importante. Esta es la estructura que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a hacer un poco de definiciones, ¿ya? Las vertientes hidrográficas en el Perú en general, ¿ya? Porque no solamente existe en el territorio peruano la vertiente del Pacífico, ¿no? Eh, Hablar un poco sobre la geografía física de estas vertientes, ¿no? Qué procesos están ocurriendo a lo largo de toda la costa peruana, ¿no? Caracterizar la vertiente, cuáles son sus características tanto físicas y también las características socioeconómicas, ¿no? La importancia económica de esta vertiente, ¿no? Y finalmente vamos a hacer alguna descripción de los principales ríos que componen la vertiente del Pacífico, ¿ya? Entonces, de esta manera se va a estructurar nuestra clase del día de hoy. En la fotografía que está de fondo, es una fotografía que corresponde al río Rímac, ¿no? Uno de los ríos que contribuye, ¿no? Que abastece, ¿no? De agua potable a la ciudad de Lima metropolitana.
¿no? Es un río que desemboca en el Océano Pacífico, que forma parte de la vertiente, ¿no? Y que tiene ciertas características, ¿no? Que el día de hoy vamos a identificar, ¿no? Entonces también vamos a compararlo, ¿no? Con los otros ríos del bosque tropical, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre los ríos de la costa y los ríos del bosque, ¿no? Entonces, bien, continuamos. Aquí en esta imagen, lo que estamos observando, estamos identificando, eh, son las tres vertientes que se pueden identificar claramente en el territorio peruano, ¿ya? Tenemos por aquí, si ustedes ven en la parte occidental, a lo largo de toda la costa peruana, la vertiente del Pacífico, ¿ya? La vertiente del Pacífico, ¿ya? En la parte oriental tenemos a la vertiente del Amazonas, ¿no? También puede ser la vertiente del Atlántico, ¿no? Porque finalmente estos ríos que se desplazan a lo largo para el lado oriental van a desembocar finalmente en el Océano Atlántico, ¿ya? Tenemos la vertiente del Pacífico, la vertiente del Amazonas, y en esta parte sureste tenemos la vertiente del Titicaca. Generalmente son ríos de carácter endorreico, ¿no? Ríos que van a desembocar únicamente en el lago Titicaca, ¿ya? Entonces, como pueden identificar, en el territorio peruano está compuesto por estos tres grandes vertientes. ¿Qué es la vertiente? ¿Ya? Entonces, rápidamente vamos a hacer una definición. De acuerdo a Cenami, la vertiente es un conjunto de cuencas hidrográficas, ¿ya? Sus ríos y afluentes desembocan en un mismo mar o lago, ¿no? Si este es de superficie considerable, ¿ya? Entonces, a lo largo de toda esta franja que ustedes observan de la costa peruana, va a haber un conjunto de ríos que van a desembocar en un colector común. En este caso va a ser el Océano Pacífico, ¿no? Los ríos tanto de la región de Tumbes, de Piura, ¿no? De Lambayeque, de La Libertad, de Ancash, de Lima, de Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, todos los ríos van a desembocar en el Océano Pacífico, ¿ya? Por eso es que recibe esta denominación, vertiente del Pacífico. Van a nacer justamente en la cordillera de los Andes, ¿ya? En el lado occidental de la cordillera de los Andes, ¿ya? Muy bien. Entonces, muy bien, esta es a manera introductoria, ¿no? En manera general, ¿no? Las tres grandes vertientes del territorio peruano, ¿no? Por el lado contrario del Amazonas, los ríos van a nacer en el flanco oriental de la cordillera de los Andes, ¿no? Principalmente los nudos de Vilcanota, ¿no? En el caso de la vertiente del Pacífico, los ríos que van a desembocar en este lago van a nacer justamente en esta parte de la cordillera de los Andes, ¿no? En las cordilleras volcánicas y en los nevados del sur, ¿no? Y que finalmente desembocarán en el lago Titicaca y luego serán derivados por el río Desaguadero, ¿ya? Otro elemento que también debemos de considerar, ya entrando a la parte analítica, a la parte actual, ¿no? Es el impacto que va a tener ahora el cambio climático sobre estas vertientes. En especial nos interesa el impacto que va a tener sobre la vertiente del Pacífico, que es una de las más pobladas, ¿ya? Las grandes ciudades del Perú se ubican en la vertiente del Pacífico, ¿no? Siendo Lima una de las más pobladas, actualmente con más de 9 millones de habitantes, ¿no? Que representa prácticamente el 30% de toda la población peruana, ¿no? Pero que más adelante también vamos a ver de cómo ya el río Rímac ya está perdiendo su capacidad de abastecer a toda Lima metropolitana, ¿no? De tal manera que muchos investigadores pronostican, ¿no? Para esta parte de la vertiente problemas relacionados al abastecimiento de agua, ¿no? En el futuro entonces van a haber problemas vinculados al abastecimiento de agua. Tenemos mayor población
crecimiento exponencial de población y por otro lado tenemos escasez de agua, ¿no? Y todo esto en el contexto del cambio climático, ¿no? Y no solamente eso está ocurriendo, no solamente eso está ocurriendo en Lima Metropolitana, sino también en algunas principales ciudades de la costa, ¿ya? ¿Dónde se concentra la mayor actividad económica del país? Justamente es también en la vertiente del Pacífico, ¿no? De tal manera de que estamos hablando de una de las vertientes que más actividad económica tiene, ¿no? Entonces hay que ahora identificar a ver cuáles son algunos de los procesos que van a ocurrir en la vertiente del Pacífico, ¿no? En la costa peruana. ¿Ya? Como podemos observar, esta vertiente va a ser una de las más secas, ¿no? Debido a su clima, que tiene un clima desértico, ¿no? Este clima desértico se debe a la presencia de un sistema de alta presión denominada el anticiclón del Pacífico Sur, ¿no? Que impide de que en la costa peruana se originen precipitaciones. Pero entonces la pregunta de ustedes será, ¿y si no hay precipitaciones, si no hay lluvia, entonces por qué los ríos tienen agua? ¿No? ¿De dónde viene esa agua? ¿No? Entonces, lógicamente, para poder explicar ello, tenemos que mirar, miren ustedes, en la parte altoandina, ¿no? En la parte que está por encima de los 4.000 metros de altitud, es ahí en donde van a nacer los ríos. Y estos ríos de la costa se van a alimentar principalmente por los glaciares, que cada vez más están desapareciendo, por si acaso, ¿no? Y además por las precipitaciones que van a ocurrir en la región altoandina, ¿no? Esas precipitaciones se van a originar porque justamente las nubes de trasvase que se originan en el bosque tropical van a ser empujadas por los vientos alisios hasta la región altoandina, ¿no? Entonces eso va a permitir, ya, eso va a permitir de que justamente en esta parte, en la región altoandina, se produzcan las precipitaciones que van a definir el caudal de los ríos de la costa peruana, ¿no? En este caso, para Lima Metropolitana, el río Rímac se va a recargar justamente en las alturas de Ticlio, ¿no? A más de 4.800 metros de altitud se encuentran las lagunas de Titicocha y a otras series de lagunas que van a ser alimentadas por los glaciares y por las precipitaciones y que eso va a determinar el caudal del río Rímac, ¿ya? Entonces, como pueden observar, solamente la precipitación va a ocurrir hasta este nivel. ¿Por qué esta gran cantidad de masa de nubes de trasvase no puede llegar hasta la costa peruana, hasta Lima Metropolitana? Porque justamente, ¿no? Aquí actúa el papel del anticiclón del Pacífico Sur, ¿no? Un sistema de alta presión que impide de que estas nubes de trasvase lleguen hacia la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, vamos a tener que en la parte baja, ¿no? En la parte baja vamos a tener climas muy desérticos, ¿no? Muy secos, ¿no? Y de hecho, han considerado a Lima Metropolitana como una de las ciudades más secas del planeta, ¿no? Justamente ubicado en el segundo lugar después de El Cairo en Egipto. ¿Ya? Entonces, esta va a ser la característica principal de estos ríos, que van a tener un régimen que va a depender de las precipitaciones de la región altoandina, ¿ya? En la parte media y en la parte baja no hay mayor precipitación, ¿no? A lo mucho en las estaciones de invierno, como ahora, por ejemplo, lo que se registran son precipitaciones, pero de tipo de lloviznas, ¿no? De garúas, ya que es un fenómeno, es un proceso totalmente distinto a la ocurrencia de lluvias torrenciales en la región altoandina y el bosque tropical, ¿no? Esa es la gran diferencia, miren ustedes, en la costa peruana, y por el contrario, en la región del bosque tropical sí hay bastante precipitación, hay bastantes lluvias, los ríos aquí van a ser más caudalosos, ¿no?
Los ríos, por tanto, van a tener mayor carga de sedimentos, ¿no? Sin embargo, en esta parte de la costa va a haber grandes diferencias, ¿no? Entre los ríos. Muy bien. Entonces, esto es lo que podemos afirmar como punto de inicio. Todos los ríos de la costa peruana están sujetas a estas características, ¿no? A la alta presión, al anticiclón del Pacífico Sur, ¿no? Y también van a depender de la gran precipitación que pueda haber en la región altoandina. ¿Ya? Por tanto, los va a convertir en ríos irregulares, ¿ya? Irregulares. Bien, algunas de las características, miren ustedes, en esta fotografía se ha representado, ¿no?, a todos los ríos de la vertiente del Pacífico, ¿no? Empezando por el río Tumbes, ¿no?, hasta llegar al río Caplina aquí en Tacna. Entonces, todos estos ríos que ustedes están observando de la costa peruana, ¿no?, son, como dice aquí, los ríos de la vertiente del Pacífico. Nacen en la cordillera de los Andes, van a tener un régimen irregular. A ver, vamos a ver qué es lo que nos dice aquí. La distribución de los ríos, dice, que forman parte de la vertiente occidental o del Pacífico, son producto de la localización de la cordillera andina. Claro, justamente el factor que va a determinar, ¿no?, la dirección de estos ríos es la presencia de la cordillera de los Andes, pues, ¿no? Ya sabemos cómo se formó, ¿no?, esta gran cadena montañosa hace aproximadamente 50 millones de años, ¿no? Se fue formando la gran cadena de montañas que hasta el día de hoy sigue, ¿no?, sigue formando y sigue creciendo, ¿no? Entonces, ese gran muro de montañas ha dividido, ¿no?, los ríos para el occidente y los ríos para el oriente, ¿no? Entonces, ahí está el origen, pues, ¿no? El origen de estos ríos es la cadena occidental de la cordillera de los Andes, ¿ya? El recorrido que van a tener estos ríos es corto, es corto. Vienen desde la región altoandina, ¿no?, hasta la región costera, ¿no? Son cortas, ¿no? Son de pequeñas distancias, ¿ya? Son torrentosos en su curso medio, ¿no? Son torrentosos, como el río Rimas, por ejemplo, ¿no? Erosionan la cadena occidental andina, ya hemos dicho, y que están formando cañones, ¿no? Que resultado de la erosión de los ríos se forman los cañones, también se forman los valles, ¿no?, en forma de V, ¿no?, que justamente todos estos ríos van a formar valle y en algunos casos cañones, ¿no?, como en el caso de en Arequipa, ¿no?, el cañón, en Ancash también, ¿no? Más adelante vamos a ver en gráficos, vamos a ver cómo ocurre este proceso, ¿ya? Entonces, ahí vamos. Seguimos. Van a formar valles transversales, ¿sí?, a lo largo de toda la costa peruana, ¿no? Desembocan generalmente en un canal, ¿no?, en un estuario, ¿no? En el caso del río Tumbes, por ejemplo, ¿no? Y tienen un régimen irregular. Ya explicamos el por qué tienen un régimen irregular, ¿no? Porque dependen justamente de la precipitación que va a ocurrir en la región andina. La pregunta es, ¿en qué meses hay precipitación en la región altoandina? ¿En qué meses? ¿En qué estación del año, ¿no?, hay precipitación en la región altoandina? ¿En primavera, en verano, en otoño, en invierno? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuándo se registra la mayor cantidad de precipitación, es decir, de lluvias, en la región altoandina, que le van a dar, ¿no?, el caudal a estos ríos? No va a ser en junio, no es en junio. ¿En qué meses los ríos van a estar con bastante caudal? ¿No?
mayormente se registran en los meses de enero, verano, ¿no? Aquí dice José Herrera, verano, claro, por supuesto, pues en la estación de verano, ¿no? En diciembre, enero, febrero y marzo, ¿no? El caudal del río, de los ríos de la costa se van a incrementar, ¿no? Debido a que se va a iniciar las grandes precipitaciones en la región altoandina, ¿no? Y cuando hay eventos del Niño, ¿no? Esto puede variar, puede extenderse, como también puede reducirse, ¿ya? Entonces, ese carácter irregular de estos ríos depende, pues, prácticamente de estas lluvias, ¿no? Y estas lluvias ocurren, como ustedes dicen, como bien ustedes dicen, de de diciembre a marzo, ¿no? De diciembre a marzo. Y aquí Ronald me da un ejemplo, ¿no? Me dice, entre enero y marzo, aquí en Moquegua se llevó el puente, dice, ¿no? Justamente en esta etapa, en estos meses, se registran este tipo de eventos, ¿no? Inundaciones, ¿no? ¿Qué más? ¿No? Huaicos, ¿no? En Chosica, ¿no? Es una constante, ¿no? Ustedes han visto que cada verano, en las noticias, en los meses de enero, de febrero, ¿qué se registra en Chosica? Huaicos, ¿no? Huaicos, damnificados. Por Matucana, deslizamientos, ¿no? En algunas partes hay inundaciones, ¿no? Entonces, esa es una de las características de estos ríos de la costa, que tienen un régimen irregular, ¿no? No tienen caudal todo el año. ¿Ya? Cuando un río tiene agua todo el año, se le llama, es un régimen regular. Pero en este caso, todos los ríos de la vertiente del Pacífico tienen un régimen, como su nombre lo dice, irregular. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Continuamos entonces. ¿No? Entonces, todos estos ríos van a formar cuencas exorreicas. Y esa también es una característica fundamental, ¿no? Para poder identificar a estos ríos. ¿Por qué se le dice exorreicas? ¿No? Porque justamente van a desembocar en un lugar abierto, ¿no? Van a desembocar en un océano, ¿no? En alguno de los casos, de los ríos, se les denomina arreicos, ¿ya? Arreicos. ¿Por qué arreicos? Porque estos ríos no van a llegar hacia el océano, ¿no? A la mitad de su curso, desaparecen. ¿Ya dónde se fueron? Se fueron al aire, se evaporaron, ¿qué pasó? Se filtraron y forman grandes depósitos de aguas subterráneas, ¿ya? A eso se le llama cuencas arreicas, ¿ya? Pero la gran mayoría de estos ríos de la vertiente son exorreicas, es decir, que todas van a desembocar abiertamente en el Océano Pacífico. ¿En dónde desemboca el río Rímac? En el Pacífico. El río Chillón en el Pacífico. Lurín en el Pacífico. Caplina, Pacífico. ¿Ya? Tumbes en el Pacífico. ¿Ya? El río Cañete en el Pacífico. ¿Ya? Solamente hay dos ríos, el de Ica y el de Piura, que no van a llegar al Océano Pacífico, van a desaparecer a la mitad de su curso. A ese río se le llaman cuencas arreicas, ya, cuencas arreicas, ya, sí, tomen apunte eso, ya, porque puede venir en cualquier pregunta, cualquier examen, etcétera, ya. Entonces, esto que estamos viendo aquí, alumnos, son las características generales de todos los ríos que conforman la vertiente del Pacífico, ya. Muy bien. Ya hemos dicho, ya hemos explicado, ¿no? Que los procesos que van a ocurrir en toda esta vertiente no hay precipitaciones, ¿no? No hay precipitaciones a lo largo de toda esta costa. Las precipitaciones ocurren en donde nacen los ríos, es decir, en la región altoandina, ¿ya? ¿Qué tipo de precipitación hay en la costa en los meses de invierno? ¿Qué tipo de precipitación tenemos en la costa peruana?
en la estación de invierno. Ahora, a ver, los leo aquí, ¿ya? Los leo aquí. ¿Qué tipo de precipitación tenemos en la costa peruana? Si no hay lluvias, ¿qué es lo que tenemos en la costa en los meses de invierno? ¿No? Ya por ahí, muy bien. Claro, tenemos precipitaciones de tipo garúas, ¿no? Garúas, lloviznas, ¿ya? Garúas, lloviznas, ¿no? Que se van a formar a lo largo de toda la costa, ¿no? Y justamente esa humedad, esas garúas, esas lloviznas, van a formar en las estribaciones andinas un tipo de vegetación, ¿no? ¿Cómo se llama esta vegetación que se va a formar en las estribaciones andinas debido a la presencia de la humedad de las garúas y de las lloviznas? ¿Cómo se llama esta vegetación que va a florecer a lo largo de toda la vertiente del Pacífico, ¿no? Debido a la presencia de la humedad, ¿no? Las estribaciones andinas, en donde hay casas ahora, se ponen de color verde, ¿no? Se ponen de color verde. Muy bien, Ordóñez, muy bien, Ordóñez. Julio Ordóñez ya ha lanzado, ¿no? Wilber también por ahí, mi tocayo, Escobar, ha lanzado las respuestas, ¿no? Las lomas costeras, ¿no? Justamente en los tiempos de invierno, debido a esta precipitación, a esta alta humedad, se van a formar la formación vegetal de lomas, ¿ya? Muy bien, pero no solamente hay lomas en la vertiente del Pacífico, ¿ah? También hay en la cercano a los litorales, se forman, por ejemplo, los humedales. Ya tenemos el humedal de Villa El Salvador, aquí en Lima, ¿no? En Lima Metropolitana. Tenemos el humedal de Ventanilla, ¿no? Tenemos el humedal de Chancay, ¿no? Que ahora lo quieren desaparecer, ¿no? Tenemos el humedal en Lurín, ¿no? Y así a lo largo de toda la costa peruana, cerca a los océanos, se van a formar también los humedales, que van a ser formas de vida, ¿no? Zonas de vida muy frágiles, ¿ya? Que se tienen que proteger, ¿no? Entonces también en Piura, en Lambayeque, a lo largo de toda la costa peruana en realidad, ahí vamos a tener grandes presencias de humedales, ¿no? Aquí José Luis Morales me reclama, ¿no? El de Ancón, por supuesto, también. En el de Ancón ahí, ahí tenemos humedales, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, volviendo al carácter hídrico, ¿no? De las vertientes, al carácter hídrico de las vertientes, ya. Volviendo al carácter hídrico. Vamos ahora a ver cuáles son las características socioeconómicas, ya, de la vertiente. Ya hemos visto las características físicas, ya, la geografía física ya hemos visto, ¿no? Ahora vamos a enfocarnos en las características socioeconómicas de estas vertientes. Es decir, qué importancia en la economía va a tener estos ríos. ¿Ya? Una de ellas es porque concentra, dice aquí, una importante actividad productiva, ¿no? Comprende la región costera y la región andina, ¿no? Por su cercanía al océano, es la principal ruta comercial a nivel mundial, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Que justamente en esta vertiente vamos a encontrar a los principales puertos, ¿no? Los principales puertos de donde van a salir las embarcaciones llevando la materia prima al extranjero, al mercado internacional, ¿no? Se saca los minerales en Cerro de Pasco, se transportan por el ferrocarril central y se llega hasta el puerto del Callao, y del puerto del Callao se va hacia China, se va hacia Estados Unidos, hacia Europa, etcétera, ¿no? El Perú es un país exportador de materias primas, principalmente minerales, y por eso a lo largo de toda la vertiente del Pacífico vamos a encontrar una serie de puertos, ¿no? Puertos
puertos marinos, ¿no? Puertos de donde se van a despachar las materias primas para el mercado internacional, ¿ya? A nivel de la cuenca del Rímac, las actividades mineras en su curso alto, ¿no? Agrícola en su curso medio y bajo, la industria, ¿ya? Este es en el caso específico del río Rímac, ¿no? A los que estamos en Lima Metropolitana justamente nos interesa de qué actividades económicas se están desarrollando en esta cuenca, ¿no? Y justamente en la región en donde nace, es decir, en la cabecera de la cuenca, se desarrolla la actividad minera. ¿Y cuáles son los riesgos de que se desarrolle la actividad minera en la cabecera de una cuenca? A ver, ¿qué me dicen ustedes? A ver, ¿por qué es riesgoso de que se desarrolle minería en la cabecera de los ríos? De cualquier río, ¿no? De cualquier río. ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué problemas puede ocurrir, ¿no? ¿Qué problemas puede ocurrir en una eventual situación en el cual se realice, perdón, minería en la cabecera, ¿no? De una cuenca, es decir, en donde nace el río? ¿Cuáles son los riesgos? A ver, quiero leer sus opiniones, quiero leer sus análisis. A ver, vamos, ¿no? ¿Qué impacto generaría hacer minería en la cabecera de un río? ¿No? Por aquí José Luis Morales ya me da una primera respuesta. Ronald también. Mariori, muy bien, ¿no? Por supuesto, ¿no? Contaminación por relaves mineros, ¿ya? Contaminación por relaves mineros. Y justamente por eso, ¿no? Justamente por eso es que hay muchos conflictos, pues, ¿ya? Mientras que desde el Estado se promueve la minería a tajo abierto en la cabecera de las cuencas, muchos pueblos se oponen a que exista esta actividad. ¿Por qué? Porque ellos saben, pues, ¿no? Que va a ocurrir un problema de contaminación, ¿no? Por aquí alguien me dijo, se mueren las vacas. Por supuesto, pues, ¿cómo no van a morir si van a estar contaminados? Ese relave minero es altamente contaminado porque tiene metales pesados, ¿no? Y si esos relaves mineros llegan al agua, ¿no? Llegan al agua y luego llegan a lo largo de la ciudad, ¿qué va a pasar? ¿No? Vamos a consumir agua con metales pesados, ¿no? Por eso es muy riesgoso, ya es muy riesgoso la actividad minera en cabeceras de cuenca. En el caso, por ejemplo, en el caso específico de Rímac, por ejemplo, hay una serie de empresas mineras, ¿no? Que están explotando, ¿no? Los minerales justamente en la cabecera de este río, ¿no? Y también hay una serie de ejemplos, ¿ah? Los ejemplos sobran. Por ejemplo, aquí Guillermo me habla de Tía María. Por ejemplo, también eso tiene que ver, ¿no? Minería y los ríos de la vertiente del Pacífico. Muy bien. Muy bien, muy bien. Claro, efectivamente, ¿no? Eso ocurre en este caso, ¿no? En las partes altoandinas, donde nace el río. En el curso medio ya se realiza la actividad agrícola, la pequeña actividad agrícola, la agricultura familiar, ¿no? La agricultura de subsistencia, ¿no? ¿No? Que esa agricultura es la que abastece en realidad, ¿no? Abastece de alimentos a la ciudad, ¿no? Pero que lamentablemente no tiene muchas veces el apoyo necesario, ¿no? En el curso medio se desarrolla entonces la agricultura familiar, ¿no? La agricultura de subsistencia, la pequeña agricultura, ¿ya? Mientras que en los valles, en la parte baja, en la gran mayoría de los ríos en la gran mayoría de los ríos de la costa, se practica la agroindustria, ¿no? La agricultura industrial para la agroexportación, para la agroexportación, ¿ya? Entonces hay un conflicto también entre la agricultura intensiva a gran escala en contra de la agricultura familiar, ¿no? La agricultura de subsistencia, ¿no? La agricultura intensiva, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente esta gran agricultura consume inmensas cantidades
de agua, ¿no? Entonces, a lo largo de toda la vertiente del Pacífico, ¿no? ¿Qué es lo que se va a construir? Se va a construir una serie, ¿no? de canales de irrigación, de proyectos de represas, para justamente abastecer a esta actividad agrícola, ¿no? A la agroindustria, ¿no? Y en la mayoría de los casos, no benefician, no apoyan al pequeño agricultor, sino a estas grandes firmas agroexportadoras. ¿Ya? A ver, aquí me da un ejemplo, Avi Machaca me dice, en Sauder, dice, Perú, en Moquegua, hace años, antes de la mina, se podía sacar camarones y sacar fruta, dice, porque había un montón, dice, pero ahora, hoy en día, ya no hay nada, todo sale medido, dice, ¿no? Y los camarones desaparecieron. Claro, aquí estamos observando un impacto, ¿no? Seguramente por sobreconsumo también, y puede ser también de contaminación. Ahí tendríamos que recurrir a ver cuáles han sido las investigaciones que indican, ¿no? ¿Por qué está ocurriendo esto? Ya, muy bien. Entonces, a lo largo de la vertiente del Pacífico, alumnos, se van a construir entonces canales de irrigación, ¿no? Túneles de trasvases, ¿no? Como es en el caso del río Rímac, ¿no? El gran túnel de trasvase que saca agua del río Mantaro para abastecer a Lima metropolitana, ¿no? Como ya les decía, el río Rímac ya ha perdido su capacidad de abastecer, entonces necesita sacar agua de otra cuenca, en este caso del Mantaro, ¿ya? Muy bien, Wilber, claro, las trasvases, ¿no? Los túneles de trasvase, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Continuamos entonces, continuamos, ¿ya? La gran mayoría, como ya hemos dicho, ¿no? comprende la ampliación de la frontera agrícola, principalmente la agroindustria, ¿no? En los ríos de la vertiente del Pacífico se practica la agroindustria, ¿ya? La agroindustria, ¿no? Y se implementa una infraestructura hidráulica para los fines de producción y de uso doméstico, ¿ya? Estos proyectos de infraestructura están relacionados con la agroexportación de productos no tradicionales, productos de biocombustibles. ¿Ya? A ver, ¿qué productos no tradicionales se destinan para la agroexportación? ¿Ya? Por ejemplo, tenemos la palta, ¿no? Tenemos las uvas, los espárragos, los arándamos, ¿no? Que se producen y que son destinados al mercado exterior, son producidos únicamente para la exportación. ¿Cuál es la desventaja? ¿Qué impacto está teniendo? La gran cantidad de estos grandes proyectos de agroindustria consumen grandes cantidades de agua, pues, ¿no? Por ejemplo, en Ica es conocido de que se utilizan las aguas subterráneas, ¿no? Para este tipo de agricultura, ¿no? Entonces, consume mucha agua, ¿ya? Consume mucha agua. Entonces hay que evaluar ahí cuál es el impacto que va a generar también esta actividad económica, ¿ya? Como pueden ver, no todo es positivo, ¿no? Toda actividad económica necesariamente tiene un impacto tiene un impacto en la naturaleza, ¿ya? En este caso, en la vertiente del Pacífico. Muy bien, entonces esta actividad, ¿no? Se beneficia, ¿no? Con estas obras de infraestructura hidráulica, ¿no? Que el Estado invierte, ¿no? El Estado invierte grandes cantidades de dinero para construir canales de irrigación, para construir túneles de trasvase, ¿no? Con el fin de extraer agua, ¿no? Porque justamente estas grandes cosechas, esta agricultura intensiva necesita inmensas cantidades de agua. Solamente para la producción de palta, ¿no? Se sabe de que 1 kilo de palta necesita 1000 litros de agua, ¿no? 1 kilo de palta necesita 1000 litros de agua. Ahora imagínense ustedes las inmensas hectáreas que se siembran de palta. ¿Cuánto de agua va a necesitar? ¿Y de dónde va a salir esa agua? ¿No? Entonces ese problema generalmente se soluciona con estas obras de infraestructura, ¿no? Y eso genera muchas veces conflictos, ¿no? Genera problemas porque el Estado
prioriza, ¿no?, a la agroexportación, y muchas veces el agricultor local no es beneficiado con estas grandes obras de infraestructura. Entonces ahí es donde comienza el conflicto. ¿Ya? Entonces, eso ocurre en toda la costa peruana, ¿no? Hay ejemplos, hay muchos ejemplos, ¿no? ¿No? Entonces, las consecuencias, por supuesto, ¿no? Aquí, por ejemplo, Escobar me dice problemas de desertificación, desalinización del suelo, ¿no? Claro, ¿no? Estas actividades, esta agroexportación, justamente tiene un impacto muy fuerte, ¿no? Le quita los nutrientes a los suelos si es que no hay una debida tecnificación, etcétera, ¿no? Consume el agua, sobre todo el agua, ¿no? Sobre todo el agua. En un lugar desértico como es la vertiente del Pacífico, el agua es muy importante, ¿ya? Entonces, hay que estar siempre monitoreando, ¿no? Cuáles los impactos. Claro, aquí me dice Evelyn, hoy en día el Perú ocupa el primer lugar en exportación de arándamos, ¿no? Claro, no solamente los arándamos, también se exporta otros alimentos, ¿no? Como el cacao, por ejemplo, ¿no? El café, ¿no? Claro que esto otorga beneficios económicos, ¿no? Sobre todo para los que están invirtiendo en esta actividad, ¿ya? Pero los impactos en la naturaleza no se ven quizás de manera inmediata, pero sí después, ¿ya? En unos 20, 30 años, ahí es donde se ven los impactos, pues, en la naturaleza, ¿ya? Ya no va a haber agua, los suelos van a estar, ya no van a producir como antes, ¿no? Entonces, también toda una serie de consecuencias. Muy bien, a ver, vamos a continuar, ¿ya? Bueno, estos proyectos, como ya hemos dicho, son financiados por el Estado, ¿no? Y entregados a las grandes empresas nacionales y extranjeras. Aquí hay un listado de proyectos hasta el año 2011 nada más, hay que actualizar esta lista, de los proyectos de irrigación y de represas, ¿no? Que se han desarrollado a lo largo de la vertiente del Pacífico, como es el proyecto de Puyango Tumbes, Alto Piura, Olmos, Chavimochic, Chinecas, Majes, Pasto Grande, ¿no? Muy bien. Entonces ya ahora ya luego de hacer esta breve descripción, luego de hacer esta breve caracterización de estos ríos que conforman la vertiente del Pacífico, vamos a pasar a mencionar algunos de los ríos más importantes, ¿ya? Aquí en la fotografía, en la parte superior, estamos observando el río Tumbes, el único río navegable. Ojo que ninguno de los ríos eh, de los ríos de la vertiente del Pacífico son navegables debido a que su caudal es irregular. Solamente el caso de Tumbes es navegable, ¿ya? Aquí tenemos el río Tumbes, ¿no?, que separa de límites con Ecuador, es el único navegable, forma un inmenso delta, ¿no?, en su desembocadura, y también se forma un gran ecosistema muy frágil, ¿no?, que se llaman los manglares, ¿ya? Los manglares son una forma de vida, un ecosistema frágil, muy importantes y también ahora muy vulnerables, ¿no? ¿Por qué son importantes los manglares? ¿Alguien tiene una posible respuesta, una hipótesis? ¿Por qué son importantes los manglares? ¿Qué papel cumplen? ¿Qué papel cumplen? ¿Qué papel cumplen frente al cambio climático? ¿No? ¿Qué papel cumplen frente al cambio climático? Los manglares, ¿no? Los manglares, alumnos, son sumideros de carbono, ¿ya? Son sumideros de carbono, ¿ya? Entonces es importante conservar y protegerlos, ¿no? Porque contribuyen, ¿no?, a mitigar, a frenar el impacto del cambio climático, y porque funciona como un sumidero de carbono, es decir, absorbe dióxido de carbono, ¿no? ¿Ya? Entonces es muy importante esta, este ecosistema, ¿no? Y lo encontramos en la zona norte, ¿no?
alberga algunas especies en peligro de extinción. Claro que sí, es muy cierto, ¿ya? Entonces, pero cada vez más también estos ecosistemas están a punto de desaparecer, ¿no? Forman esteros, ¿no? Y en la parte inferior tenemos al río Chira, ¿no? El río Chira tiene el reservorio de Poechos, el más grande de la vertiente, ¿no? Y que está destinado a la producción agrícola, ¿ya? Agrícola. Muy bien. Aquí en esta fotografía tenemos al río Santa, en Ancash, ¿ya? Forma el cañón del Pato, ¿no? El callejón del Guaylas, ¿no? O también conocida como el cañón del Pato. La hidroeléctrica de Huallanca se encuentra aquí, en el río Santa, y abastece las obras de Chavimochic y Chinecas, ¿no? Que son proyectos de irrigación para la agroexportación. Ya, como bien les decía, ¿no? O sea, justamente todo esto está destinado para la agroexportación, ya que son los grandes beneficiados, en este caso, por estos ríos. Muy bien, continuamos, ¿no? Aquí tenemos el río Rímac, en la parte inferior, el río Rímac, ¿no? Uno de los más poblados, ¿no? Uno de los más poblados, ¿no? Y que tiene la mayor cantidad de hidroeléctricas para justamente abastecer a esta población. En los últimos años ha habido un gran proceso de migración hacia la ciudad, ¿no? La cuenca del río Rímac está siendo poblado en su parte baja, ¿no? ¿En dónde están poblando? ¿En qué partes crece la ciudad? ¿En dónde crece la ciudad? Crece justamente en las periferias de la ciudad, ¿no? Crece en las estribaciones andinas, ¿no? Las famosas invasiones, ¿no? Que ahora el gobierno los quiere formalizar, ¿no? Aprobando ciertas leyes, ¿no? Entonces, el río Rímac cada vez más está entrando en una situación de vulnerabilidad muy alta, ¿ya? La mayor cantidad de hidroeléctricas se ubican a lo largo de todo el río, Rímac, ¿no? Aquí Nicole me dice, ¿no? En la falda de las montañas, ¿ya? En las laderas de lomas se dice, ¿ya? En las laderas de lomas, ahí es donde están invadiendo, ¿no? Entonces crece la ciudad, ¿no? De manera desordenada, de manera caótica, ¿no? Debido a que no hay una política de planificación urbana, ¿no? Entonces eso influye, ¿no? Negativamente en el futuro, porque ¿qué es lo que van a necesitar estas poblaciones? Van a necesitar más servicios, van a necesitar más agua, etcétera. ¿Y de dónde va a salir el agua, no? Ya el Rímac ya no puede abastecer a toda Lima. Entonces ahí es donde se forman los problemas, ¿ya? Los problemas. Ahí es donde se forman los conflictos, pues, ¿ya? En el futuro se pronostica los conflictos del agua, ¿no? ¿A dónde nos va a llevar todo, a dónde nos va a llevar todo esto? ¿No? Y el mayor desarrollo comercial justamente se encuentra en esta cuenca. Ojo que en el caso del río Rímac, al inicio dijimos de que habían actividades mineras en la cabecera de la cuenca, ¿no? Y que eso producía muchos riesgos, ¿no? Riesgos de contaminación, etcétera. Pero en la parte media y en la parte baja, ya no es las mineras quienes contaminan, ¿no? Sino son las ciudades, ¿no? Es la propia población, ¿no? Que no tiene un adecuado sistema de desagüe, que muchas veces vierten todo su desagüe y alcantarillado al río Rímac. En algunos de los casos se bota, ¿no? Todos los residuos sólidos y de residuos líquidos al río Rímac. Está altamente contaminado, es uno de los más contaminados, ¿ah? Ojo, ¿ah? ¿Ya? Y también no se queda atrás el río Chillón, que hace poco ha salido un documental donde se muestra, ¿no?
prácticamente ya parece un mudalar, ¿no? Un lugar de mala muerte, ¿no? Ya, ya no hay vida ya en ese río, en el Chillón, porque la concentración de población ha originado mayor consumo y mayor aumento de residuos sólidos, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que aumenta cuando hay más gente viviendo en un lugar? Aumentan los residuos sólidos, pues, ¿no? Se consume más, se contamina más, ¿ya? Entonces, esa es una de las consecuencias, ¿no? De un centralismo, ¿no? De una sobrepoblación que está ocurriendo justamente ahora, ¿no? Ahora seguramente después de todo esto van a empezar a ocurrir más estudios, ¿no? Acerca de cómo la migración va a impactar, ¿no? En estas ciudades, ¿no? Porque se ha estado observando de que la gente ya no viene a la ciudad, sino ahora se está migrando hacia las provincias, ¿no? Muy bien, aquí Ronnie me dice, el Mantaro también está contaminado. Así es, pero el caso del Mantaro no pertenece a la vertiente del Pacífico, sino pertenece a la vertiente del Amazonas. ¿Ya? El Mantaro sus aguas van a pertenecer a la vertiente del Amazonas o del Atlántico. ¿Ya? En este caso, el Rímac sí pertenece a la vertiente del Pacífico, ¿no? Y también está muy contaminada. Muy, pero muy contaminada, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que este crecimiento de la ciudad se ha estado realizando en zonas de riesgo. Por ejemplo, han estado invadiendo las márgenes de los ríos. Miren ustedes en dónde está ubicada esta vivienda, ¿no? Esta vivienda de aquí cada vez más va llegando al río. ¿Y qué va a pasar cuando en los meses de lluvia, de diciembre a marzo, se incremente el caudal? ¿Qué va a ocurrir con estas casas? O cuando ocurra un evento del niño, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con esas viviendas que están invadiendo las márgenes de los ríos? A ver, vamos a leer los comentarios, a ver qué dicen ustedes. ¿Qué va a ocurrir qué va a ocurrir con esas viviendas que están cada vez más ocupando las márgenes de los ríos? ¿No? Claro, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Lo que va a ocurrir son las inundaciones, pues, ¿no? Van a ocurrir las inundaciones, porque justamente el río, ¿qué es lo que va a hacer? Va a recuperar su caudal, ¿no? Va a recuperar su caudal, no, perdón, va a recuperar su curso, ¿ya? Va a recuperar su curso y pues todo lo que se encuentra ahí va a ser inundado, ¿no? Va a ser inundado. Entonces, ¿quién está invadiendo, el río o la sociedad? ¿No? Entonces, claramente se puede ver de que es la sociedad quien está invadiendo cada vez más los ríos, ¿no? Y de ahí le echan la culpa a la naturaleza, ¿no? Los periódicos dicen, el río destruyó a tantas familias, dicen, ¿no? La tele, ¿qué dice? El río destruyó tantas casas, ¿no? Cuando en realidad es la propia sociedad, ¿no? Que ha estado ocupando zonas de riesgo, ha estado ocupando las márgenes de los ríos que deberían ser intangibles, ¿no? Ha estado ocupando quebradas, ¿no? Entonces, ya vemos de que no es un desastre natural de ninguna manera, sino es un desastre social, ¿no? Es un desastre social, ¿ya? Las causas de estos desastres son totalmente políticas, ¿ya? El Estado no tiene una política de prevención, una política de evacuación, ni mucho menos tiene una política de planificación urbana, ¿no? Las ciudades crecen en donde pueden, ¿no? La informalidad abunda, ¿no? Entonces, así están gran parte de estas cuencas que pertenecen a la vertiente del Pacífico, ¿ya? Así están gran parte de estos ríos que pertenecen a la cuenca del Pacífico, ¿no? En el Rima se encuentran las represas de Yaracmayo y Tamboraque, ¿no? Aquí
justamente este río, ¿no? Estas aguas van a llegar luego a las casas, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos al río Ica, ¿no? El río Ica dijimos que era un río arreico. ¿Cuál es la característica de los ríos arreicos? ¿Ya? ¿Qué pasa con los ríos arreicos? ¿Llegan a desembocar en el Océano Pacífico o no llegan a desembocar en el océano? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es un río arreico? ¿Ya? Entonces, un río arreico es justamente que desaparece a la mitad de su curso, ¿no? Se desaparece. ¿A dónde se desaparece? Se infiltra, pues formando grandes pozos de aguas subterráneas. ¿Ya? No llegan al Océano Pacífico, sino desaparecen a la mitad de su curso, ¿no? Se infiltran por debajo del suelo las aguas subterráneas. ¿Ya? Históricamente, ahora recordando un poco de historia, ¿qué sociedades en el pasado que habitaron la costa peruana sobrevivían de las aguas subterráneas? ¿Ah? Ahí relacionamos la geografía con la historia y con la sociedad, ¿no? ¿Qué sociedades sobrevivieron de las aguas subterráneas? Tenemos aquí en la costa sur, por ejemplo, a los Paracas, a los Nazca, ¿no? Ellos aprovechaban justamente estos depósitos de agua subterránea. En la costa norte también, ¿no? Muy bien. ¿Ya? Entonces, así son los ríos arreicos, ¿ya? Los ríos arreicos no llegan al océano, no llegan a desembocar y desaparecen ahí justo en su curso inferior, curso medio, ¿ya? Y además que está altamente contaminada. Miren ustedes esta fotografía del río Ica, ¿no? Que está contaminada, ¿no? En sus márgenes, ¿no? Y cómo ha ido creciendo la ciudad. Mire, prácticamente está invadiendo el río, ¿no? Y después ocurren los desastres, pues, ¿no? Y luego le echan la culpa a la naturaleza, ¿no? Bien, este río tiene al reservorio de Choclococha. Como ya dijimos, la gran cantidad de represas y de reservorios son destinadas para la agroindustria, en este caso para la producción de uvas y espárragos, ¿no? En Ica, para la agroexportación, ¿ya? La agroexportación. No crean de que es una bendición, ¿eh? La agroexportación, ya por ahí ustedes mismos me han mencionado cuáles han sido las consecuencias, ¿no? Los suelos desalinizados, los suelos ya no pierden sus nutrientes, porque esta agroexportación va a utilizar en muchos de los casos eh, fertilizantes químicos, ¿no? Elementos químicos para su producción, ¿ya? En la parte inferior estamos observando el río Majes en Arequipa, que va a formar uno de los valles más extensos, ¿no? Y que forma el Cañón del Colca. ¿Ya? El Cañón del Colca justamente se formó por la acción erosiva de este río, una garganta bien, bien profunda, ¿no? Que durante mucho tiempo, muchos años, el río fue cavando y fue dándole la forma de un cañón, ¿ya? El Cañón del Colca en el río Majes, ¿no? Y se da una gran producción de arroz en esta parte, en este río, ¿ya? Muy bien, por ahí me preguntan sobre el material. Sí, ya se envió el material. Pídanlo a sus... Seguramente ya les hicieron llegar ya los delegados. Ya he hecho llegar los materiales. Muy bien. Entonces, ahí vamos a dejar esta primera parte. Ya, vamos a dejar esta primera parte y nos vamos a la práctica. Ya, nos vamos a la práctica. Vamos a desarrollar nuestra práctica del día de hoy acerca de la vertiente hidrográfica del Pacífico. A ver, todos nos vamos a la práctica. A ver, un momento, por favor.
Empezamos con la pregunta número 1. ¿Ya? Aquí, la número 1. ¿Qué dice? Este es del examen de admisión del año 2003. Dice, el régimen irregular que registran los ríos de la vertiente occidental andina, es decir, la vertiente hidrográfica, ¿no?, del Pacífico, según las estaciones del año, se debe a... Ya, a ver, ahí tienen un minuto para responder. Un minuto y espero sus respuestas. Estamos en la 1. Vamos. Respuestas de la pregunta número 1. ¿No? El régimen irregular, dice, que registran los ríos de la vertiente occidental andina, peruana, según las estaciones del año, ¿no? Se debe. Muy bien. Por ahí ya hay varias respuestas, ¿ah? Muy bien. Aquí, Bárbara, muy bien. Marco Ugarte también, excelente. Wilber Escobar también. Se empila, ¿no? Se empila, Wilber. Me manda acá la anaconda, dice. ¿Ah? ¿Ah? Se emociona. Acá está Kelly, Adolfo. Muy bien, alumnos. Muy bien, están muy atentos. José Herrera también recuerda a su líder, ¿no? Alan dice, ¿no? Muy bien, alumnos. Así es, efectivamente. La 1 es abejita, ¿no? Abejita, ¿no? El régimen de los ríos de la vertiente del Pacífico dependen justamente de las precipitaciones que se van a dar en la estación de verano, ¿no? En la estación de verano. ¿Qué meses comprende el verano? ¿No? Diciembre, enero, febrero, marzo. Ya, muy bien, muy bien. Vamos con la pregunta número 2. Está sencillo, ¿no? Este es del año 1993, San Marquitos. A ver, dice, la contaminación minera, coma, la deforestación y la polución atmosférica son formas de deterioro ambiental que caracterizan respectivamente al... A ver, ahí vamos. Ustedes mismos son. Polución atmosférica es sinónimo, ya saben, de contaminación, pues, ¿no? Ya ustedes mismos son. A ver, vamos a ver, cuáles son las respuestas. Vamos a ver cuáles son las respuestas de ustedes de la pregunta número 2. La pregunta número 2. ¿No? La contaminación minera, dice, ¿no? La deforestación, ¿ya? Y la polución atmosférica. Muy bien, ¿no? La contaminación minera, ¿en cuál de estos ríos, en cuál de los ríos hay mayor contaminación minera? A ver, aquí está Smith, Max Smith, ya lanzó su respuesta. Muy bien. Aquí también está Noemí, Bárbara, Nayeli, excelente, bestial. Están despiertos ustedes, muy bien, alumnos, claro, claro, claro. Uno de los ríos más contaminados por la actividad minera es justamente el río Rímac, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no? En la cabecera de la cuenca, ¿no? Se practica la actividad minera. ¿Ah? Acá José Herrera con mucha pena dice, he sido abandonado, dice, ¿no? Por Alan, dice. Muy bien, nuevamente, abejita, ¿no? La respuesta es Anubis, abejita, ¿no? El río Rímac es uno de los más contaminados por la actividad minera. El Alto Guayaga, ¿no?, que está en el bosque montano tropical, ahí tenemos el problema de la deforestación, lógicamente, ¿no? Y en donde va a haber mayor polución atmosférica es justamente en donde va a haber la mayor cantidad, ¿no?, del parque automotor. En este caso sería Lima Metropolitana, ¿ya? Lima Metropolitana, ¿ya? Polución atmosférica es contaminación del aire, ¿ya? Muy bien, avioneta. La respuesta sería avioneta, abejita, Anubis, amor, ¿no? Abandonado, dice acá mi amigo José Herrera Curo. Muy bien, la respuesta es la letra A. ¿Ya? La letra A. ¿Ya? Vamos con la pregunta número 3.
¿Qué dice? Básicamente, los ríos de la costa no desarrollan meandros como los del bosque húmedo tropical. ¿Por qué? A ver, esta fue una pregunta de San Marcos del 89, recordando estos tiempos. ¿Ya? Los meandros, alumnos, son ríos serpenteantes, ¿no? Ustedes han visto, no sé si ustedes han visto en Madre de Dios, en el Amazonas, los ríos tienen las formas curvas, ¿no? Parecen serpientes. Eso se llaman meandros, ¿ya? Son meandros, ¿ya? Ahora, ¿por qué los ríos de la costa no desarrollan meandros? Está preguntando, ¿no? ¿Por qué los ríos en la costa no forman meandros? A ver, ahí vamos a leer sus respuestas. Ya están las respuestas, ¿no? Ya están las respuestas. Ya están las respuestas. Muy bien, Noemí. Muy bien, Max, Nicole. Están atentas. Nayeli. Ya están atentas. Muy bien. La 3 sería la letra E, porque tienen menor caudal, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Aquí Adolfo se pone triste, ¿no? Ella existió solo en su sueño, dice. Ay, 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 ¿no? Enano, sería la letra E, alumno, sí, la letra E, porque tienen menor caudal, ¿ya? La letra 3 es la letra E. Muy bien. Vamos a la pregunta número 4. Dice, indique la alternativa que representa la relación ciudad-río de manera correcta. ¿Ya? También esta ha sido de San Marcos 2005-2. A ver, ¿cuál sería la respuesta correcta, no? Dice, indique ciudad y río, ¿ya? Es decir, ciudad de Yurimaguas, río Marañón, ¿verdadero o falso? Pucallpa, Guayaga, ya, ustedes mismos son. A ver, ¿cuál es? Este es un poco de cultura general, ¿no? Este es un poco de, 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 de conocimiento general, ¿no? Por eso siempre hay que estar también ahí dándole la lectura, ¿ya? Vamos con la número 4. A ver, les espero. Por ahí me dicen la letra C. Cuidado, ¿ah? Pero Ronnie ya saltó, ¿no? Me dice, no, es la letra D. Ya, Evelyn también. Ya, uy, uy, uy. Wilber, nuevamente, Dorita dice, ¿no? Aquí está Reiner. Reiner ya se emociona, ¿no? La letra D dice, ¿no? De dedo. Dedal, ¿no? Dedal. Aquí Wilber, ay, 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 dale, uy. Muy bien, muy bien. 4 alumnos, 4 es la letra, como ustedes mismos dicen, destrozado. La letra D, ya es Carhuaz, Río Santa. Ya, Carhuaz, Río Santa, alumnos. Bien, estamos avanzando, ¿ah? Muy bien. Pregunta número 5 dice, ¿cuál es el tipo de clima causante del aumento de caudales estacionales que se observa en los ríos de la vertiente occidental de nuestro territorio? ¿Ya? San Marquitos, 2007-2. Pero aquí no sale todas las respuestas. A ver, vamos a ver si lo reducimos, ¿ya? Para que lo puedan ver todos. Ya, ya está. Aquí está. Pregunta número 5. Pregunta número 5. Espero sus respuestas. ¿No? ¿Cuáles son las causales, ¿no? Causa de que aumenten los caudales en los ríos de la vertiente del Pacífico. Está regalado ahí.
Ojo, dice del aumento de caudales. ¿Ah? ¿Cuál es el tipo de clima causante del aumento de caudales estacionales que se observa en los ríos de... Ya, muy bien, por ahí Wilber también está atento, ¿no? Está bien mosca, está. Muy bien, ¿no? Claro, 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 claro. Aquí también Noemí ya se reivindica. Aquí Herrera nuevamente manifiesta su condición de castigado, ¿no? De corazoncito. ¿Ah? La letra C, alumnos. Muy bien. La letra C, ¿ya? La letra C. La C de casita, la C de castigado, de corazoncito, de caldito, dice, ¿no? Muy bien. La letra C, ¿ya? 5 es la letra C, alumnos, ¿ya? Lluvioso en verano, pues, ¿no? Ese es el principal factor de que aumenten los caudales de la costa, ¿ya? No hay otra razón. Al ojo nada más, al ojo, en una. 6. ¿Cuál es el río que abastece a 5 centrales hidroeléctricas? Ah, eso ya lo vimos, ¿ah? 2007-2. ¿Cuál de estos ríos tiene la mayor cantidad de centrales hidroeléctricas? ¿No? Abastece a 5 hidroeléctricas, dice, ¿no? Muy bien, ya está ya, muy bien, aquí está ya en una, ¿no? Avioncito, ¿no? Avioncito, así es, así es, así es, muy bien, muy bien, muy bien Ronnie, muy bien Karim, avioncito, ¿no? La 6 sería anaconda, pues como dice aquí nuestro amigo Wilber Escobar, ¿no? Nuevamente, mi amigo José Herrera, estoy abandonado, dice en la número 6. La letra A, alumnos, ¿ya? Rima. Muy bien, rima. Siguiente, dice, los accidentes morfológicos que se forman en el curso inferior de los ríos de la costa se denominan, ¿ya? ¿Cómo se denominan estos accidentes morfológicos que se forman en el curso inferior de los ríos de la costa? Que está sencillo también, ¿no? Al ojo nomás, ¿no? Número 7. 7. Nicole me dice la C. No, 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 no. Las cochas, no, no. Está lejos, 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 lejos. Fabiana ya en una me dice, ¿no? Amorcito, ¿no? La letra A. Así es, la letra A de amor. Muy bien. La letra A. 7, la letra A. ¿Ya? 7, la letra A. Va a formar los valles aluviales. Pues en la parte baja se forman los valles aluviales, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Valles aluviales. Continuamos. Ya estamos llegando al final ya. Los ríos considerados arreicos, ojo ahí, arreicos, ya hemos dicho cuál es la condición de los arreicos, de la costa peruana son, ya, 2000, pregunta de San Marcos, 2008-2. ¿Cuáles son esos ríos considerados arreicos? Me parece que lo mencioné a inicios nomás, ¿no? A inicios de clase hicimos, claro. Sí, sí, claro. A ver, vamos alumnos. Ya está, ya. Aquí Quique y Kelly ya se adelantaron en una nomás, ¿no? 8 es la letra A, ¿no? En Piura e Ica, pues, ¿no? Piura e Ica. Muy bien. Número 9 dice, los ríos de la vertiente del Pacífico que no llegan a desembocar en el mar forman cuencas de tipo, ya está regalado, pues ya con esto ya ingresan a San Marcos directamente, ¿ah? Ya, ¿cuál es la respuesta aquí?
La 9. La 9. Estamos en la 9. Ríos de la vertiente del Pacífico que no llegan a desembocar en el mar. ¿Ya? Que no llegan a desembocar en el mar. ¿Ya? Que no llegan y forman cuencas, ¿no? De tipo, ¿cómo se llaman estas cuencas? Muy bien, Noemí. A ver, ¿quiénes fueron los primeros? Nicole, muy bien, Nicole, ¿no? Nicole, Quique, ¿no? 9 sería la letra E, pues, ¿no? Son cuencas arreicas, ¿no? Y de que estos cuencas no llegan a desembocar en el Océano Pacífico. La respuesta sería enano, ¿no? La esperanza de poder ingresar, ¿no? Muy bien, arreicos, cuencas arreicas, muchachos, muy bien. Y finalmente, ya para cerrar nuestra clase del día de hoy, ya si resuelven esta, ya ingresaron ya. Dice, la acumulación de sedimentos de origen aluvio-fluvial, acá me he equivocado, perdón, aluvio-fluvial, en el curso inferior de los ríos de la costa forman, ¿qué forman? Tablazos, dunas, humedales, lomas o conos. Ya, 10. Me parece que esta pregunta lo vino en el seminario, ¿no? Se me hace familiar esta. Muy bien, acá Nicole también, ¿no? Acá. Aquí está nuestro amigo Reiner, dice que tiene un enema, ¿no? En la número 10 dice que tiene un enema, ¿ya? Así es, alumnos, muy bien. Adolfo confiesa de que en la número 10 ha sido engañado, ¿no? Wilber está clamando a ella en la número 10. Muy bien, alumnos. Entonces, la respuesta en la número 10 es conos de deyección, pues, ¿no? Conos de deyección. ¿Ya? Los conos de deyección. Muy bien, alumnos. Entonces, eso ha sido la práctica del día de hoy. Hemos culminado con nuestro tema. Y bueno, hay que estar atento a las próximas programaciones. Se viene el simulacro, no se olviden, se viene el simulacro, ¿ah? ¿Ya? Y hay que estar todos atentos, hay que estar al tanto, ¿ya? De las publicaciones. Muy bien, alumnos, vamos a quedar aquí. Nos encontramos la próxima clase. Ya vamos a ver ahora las otras vertientes, ya. Vamos a analizar la vertiente del Amazonas y la vertiente del Titicaca. 2 en 1, ¿ya? Muy bien, muchachos, nos estamos viendo. Cuídense. Hasta la próxima semana. Chao.